Para hoy tenemos el video de la función. El concepto de función como un concepto de matemática, como función en el concepto matemático. Para este video debemos tener en cuenta el video anterior que hablábamos de que era una relación. Nosotros al hablar de una relación decíamos que la relación es una correspondencia entre dos conjuntos. De acá que el concepto de función inicia con esta definición. Es una relación entre un conjunto X, y ese conjunto X nosotros le damos el conjunto de salida y ese conjunto X nosotros le damos el dominio con respecto a un conjunto de llegada llamado Y, que lo vamos a llamar el codominio. Entonces es una relación entre un conjunto X llamado dominio y un conjunto Y llamado codominio. Pero ¿qué característica debe tener? Al ser una relación, ¿cuál es la característica? Dice, de tal forma que a cada elemento del conjunto X le corresponda un único elemento. Esta es la clave, que a los elementos del conjunto X le correspondan un único elemento. ¿Qué indica? Que le corresponda una única flecha, una única sajita o flecha. Y ahí vemos ¿qué correspondencia o qué relación vamos a trabajar entre el conjunto X y el conjunto Y? Llamamos la función f, vamos a llamar, es el doble de 1. El doble de 1 es 2, el doble de 2 es 4, el doble de 3 es 6, el doble de 4, 8. Entonces ahí hay una relación cumpliendo que es el doble de. Hemos visto tanto en la relación así como una función que tenga esta característica también tiene unos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Primer elemento, el dominio. ¿Qué es el dominio? Conjunto de salida, el 1, el 2, el 3, el 4. Son los elementos que conforman ese conjunto. El siguiente elemento, codominio. ¿Qué es el codominio? Conjunto de llegada, los elementos del conjunto de llegada. 2, 4, 6, 8 y 9, porque conforman el conjunto de llegada. ¿Pero qué es el rango? El rango son los elementos del conjunto de llegada que solamente tienen sajita o flecha. ¿Cuáles son? El 2, el 4, el 6 y el 8. Fíjense que la diferencia entre el codominio y el rango es acá, el número 9. Este es del codominio, más no es del rango, porque no le llega flecha. Y vemos otro elemento que hemos visto que se llama el grafo. ¿Qué es el grafo? Es el conjunto que me va a formar las diferentes parejas. ¿Cuáles son esas parejas? Cuando yo digo el doble de 1 es el 2, entonces digo el 1 con el 2. El doble de 2 es el 4, el 2 con el 4, el 3 con el 6 y el 4 con el 8. Son las diferentes parejas que conforman esta función. Y de ahí vamos a llamarlos como el grafo, el conjunto de parejas. Esos son lo que es el concepto de una función, la característica hasta acá, que tengan un único elemento. En la función, una forma de notar o de simbolizar una función, la vamos a llamar y igual a f de x. Esa es la expresión que me va a representar una función. Así como se denota una función, es una forma de representar una función. ¿Cuál es? La primera, en forma verbal. En forma verbal es formar una expresión, ¿sí?, en palabras de lo que traduce esta función. Por eso lo hemos llamado, la función es el doble de, ahí está, la hemos expresado en forma verbal. Por medio de una fórmula, cuando hablamos de una fórmula, es representarla por medio de símbolos. Entonces yo digo, y es igual a 2x. ¿Por qué 2? Porque estoy hablando del doble. ¿El doble de quién? De los valores de x. Entonces cuando yo digo el doble de 1, 2 por 1, 2. El doble de 2, 2 por 2, 4. El doble de 3, 2 por 3, 6. Y está cumpliendo la fórmula. Yo lo puedo expresar de esa forma. Y igual a 2x, o es lo mismo f de x igual a 2x. Otra forma de representar la función, la tabla de valores. ¿Qué es una tabla de valores? Donde tienen dos variables, una en x y una en y. Esta tabla es la que ustedes han venido trabajando desde grado octavo, grado noveno, transformando expresiones en función lineal, en funciones cuadráticas. Entonces vemos, en x se llama variable independiente. ¿Por qué independiente? Porque usted a x le puede dar cualquier valor. Nosotros dimos estos valores, el 1, 2, 3, 4, puede ser 5, 6, 7, etcétera, etcétera, o tanto negativos también.
Y la y se llama variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende de los valores de x. ¿Cómo así? Vemos acá en la función. Si yo a x le digo de x vale 1, entonces 2 por 1, 2. Si x vale 2, 2 por 2, 4. Si vale 3, 2 por 3, 6. Si vale 4, 2 por 4, 8. Y por eso depende de los valores de x. Entonces a x le damos variable independiente y a y variable dependiente. Eso es una forma de representarla por medio de la tabla. Otra forma, vemos, es en forma gráfica. En forma gráfica hay dos formas. Una, el diagrama sagital. ¿Cuál es? El que estamos viendo acá, el que nos dieron. Por medio de unos conjuntos y por medio de unas flechas que se llaman flechas o sagitas. Y el otro diagrama es el diagrama cartesiano, que ya también lo conocen. Vemos, el diagrama cartesiano está conformado de dos variables. La variable x es en el eje horizontal, es una variable independiente, y en el eje y, en el eje vertical, vamos a hablar de y, que es la variable dependiente. ¿Qué colocamos? Los diferentes elementos. En x, el 1, 2, 3, 4. En y, 2, 4, 6, 8, sucesivamente. Y cumpliendo la función, buscamos las parejas. El doble de 1, el 2. El doble de 2, el 4. El doble de 3, 6. El doble de 4, 8. Buscamos las diferentes parejas, colocamos los puntos y unimos, donde esta representa una función lineal, por eso me da una línea recta, y de ahí el valor de la fórmula. Y es igual a 2 por x o 2x, o f de x es igual a 2 por x. Es decir, f de x es igual a 2x. Y ahí la forma de representar lo que es una función. Y esto es lo que tenemos en cuenta para trabajar nuestra guía del día de hoy.